Camino a la estación cero por la calle 66. Con el alma turbia quiero encontrar un viaje extremo. Imagino los trayectos en bitácoras de viaje, visitando dos penínsulas, vacaciones, cielo azul. Me prometo hoy un viaje fantástico, donde encontraré algo más. Entre fronteras y amistades, la querencia de lugares, nuestros destinos trazaremos, inventarios de recuerdos, muy cerca de las anonas, travesías en la sombra. Las rendijas me permiten descubrir la luz. Es necesario viajar más, escribir y crear. Entre fronteras y amistades, la querencia de lugares, nuestros destinos trazaremos, inventarios de recuerdos, muy cerca de las anonas, travesías en la sombra. Las rendijas me permiten descubrir la luz. Es necesario viajar más para no dejar de soñar. Entre fronteras y amistades, la querencia de lugares, nuestros destinos trazaremos, inventarios de recuerdos, muy cerca de las anonas, travesías en la sombra. Las rendijas me permiten descubrir la luz. Buenos días. Resulta que nuestra entrevista es en esta mañana. Esto es por cuestiones de que la doctora Cristina Leirana está súper ocupada, pero nos concedió un tiempo. Y nosotros vamos a aprovechar ese tiempo porque vamos a conocer su línea de vida, su tiempo de vida. Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos como invitada especial a la doctora Cristina Leirana Alcocer, quien además es investigadora, además es maestra, además es una persona que hace mucho trabajo en antropología para la Universidad de Yucatán y también pertenece a varios grupos de escritores. Y más allá de todo eso, ella es mamá, es esposa y es una gran amiga. Con ustedes, la doctora Cristina Leirana, que nos va a contar su línea de tiempo. Buenos días, Cristi. Buenos días, Melba. Muchísimas gracias por este espacio para platicar esta mañana. Adelante. ¿Con qué vas a empezar? Bueno, lo que tal vez me gustaría recordar de mis primeras memorias cuando era yo chiquita. A mí me angustiaba saber si nosotros éramos reales. Yo creo que tendría poco menos de 5 años porque vivía en una casona en Santiago que rentaron mis papás un pequeño tiempo, muy cerca, ahí sobre la 55, si no recuerdo mal. Yo me acuerdo que yo pensaba que tal vez nosotros éramos parte de una película, pero yo veía, tenemos anchura, entonces no somos de una película. ¿Qué imaginación? Qué simpático, qué cosas tienen los niños. Ahí tu creatividad ya empezaba a desbordarse. ¿Y luego qué pasa, Cristi? Bueno, también me acuerdo que me gustaba recordar mis sueños. En los sueños yo pensaba que lo que vivíamos en los sueños, algo nos quería revelar. Yo recuerdo que una vez en la casa de mi abuela, que era muy cerca de la casa donde rentaban mis papás, siempre ahí por el barrio de Santiago, el patio tenía un muro alto que colindaba con lo que el local de la sanidad, le decían.
pero mi abuela puso un muro muy alto porque decía que allá había mucha rata y se colaban a veces. Pero yo no sé por qué en una ocasión soñé que como si hubiera un proyector, en ese muro alto se proyectaba la cara de Cristo y luego se iba elevando y se proyectaba en el cielo. Y me acuerdo que yo en mi sueño, cuando ya se estaba como que yendo esa proyección, yo le decía, regresa, regresa, quiero verte un rato más. Y regresaba y se volvía a proyectar Ah, qué hermoso, el muro. qué hermoso, qué hermoso. Tu fe y tu necesidad de que el Padre Dios esté contigo y te esté acompañando. Y luego, Cristina, ¿qué pasa en tu vida? Pues esa casa de Santiago, en donde vivían mis papás, era rentada. Entonces, muy chica, tenía yo tal vez como 5 años cuando mis papás adquieren una casa en la colonia Pensiones, que en aquel momento pues era de nueva, bueno, se estaba fomentando y venimos. Y yo recuerdo que si bien al principio la casa de ahí me parecía la casa de Santiago me parecía muy feita porque pues era una casa antigua, de techos altos, donde estaba en el paso del ADO y los camiones, a mí me acuerdo que me daban miedo en la noche el ruido de los camiones. Cuando pasamos a pensiones, pues la casa era mucho más chica y de los techos mucho más bajos. O sea, era cambiar, ¿no? De una casona tradicional, digamos, con terraza y patio interior a una casa de fraccionamiento. Me acuerdo que a mí no me gustó y yo decía que quería derrumbar esa casa. Y mi papá se reía mucho. Sí, no te gustaba la otra casa, pero luego viste que tu primera casa era mejor que esta nueva, aunque sea de ustedes. Y bueno, y una pregunta, ¿se derribó algún día esa casa? No, hasta ahorita sigue en pie. Es la casa donde vivieron mis papás. Mi papá vivía ahí hasta hace muy poco, aunque pasó a vivir aquí el año pasado, aquí al lado de mí. Pero no, la casa sigue ahí aguantando. Perfecto. ¿Y cómo van tu secundaria, tu preparatoria, tu facultad, tu doctorado? Pues en la prepa es cuando yo empiezo, digamos, a salir un poco. Y yo creo que ahora que lo vengo viendo, tal vez sí, mi mamá sobre todo como que nos sobreprotegía un poco, ¿no? Yo es hasta la prepa que empiezo a andar en camión para ir y regresar. Bueno, para ir y regresar de la escuela. Y es cuando yo empiezo pues como que a socializar un poco más, porque antes solo socializaba con mis amigos, ¿no? En la secundaria, pues sí, con los compañeros. Pero no sé, el usar el transporte público como que te hace darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Y también que yo recuerde al usar el transporte público es también los primeros abusos, ¿sabes? Bueno, en una ocasión me tocó, ¿no? Ahí por los rumbos de la Prepa 2, que ahorita parece ser que ya está todo más vigilado, ¿no? Pero en la época que a mí me tocó, sí había a veces, pues, malvivientes por allá que nos hacían cosas a las muchachas, a las colegialas que estábamos yendo. Pero fuera de eso, encontré también muy buenos amigos. Yo creo que mis amigas que han durado de toda o sea, que hasta ahora sigo en contacto con ellas, son de la prepa sobre todo. Y bueno, también de la facultad, pero me refiero que de la primaria, no sé por qué de la primaria y de la secundaria como que perdí el contacto. En cambio, mis amigas de la prepa, mis amigas de la facultad, sí, como que fue más cercano. Yo pienso que a lo mejor porque ya empezábamos a tener intereses más afines, ¿no? Cosas de que platicar. A lo mejor al principio, cuando uno es más chico, pues es como casual, ¿no? Con los que te toca estar en ese momento juntos. No tú buscas con quiénes. Y yo es en la prepa cuando empiezo a ir a los talleres, me acuerdo. Estaba yo en primero de prepa cuando empiezo a ir
a unos talleres literarios. Junto con mi mamá íbamos a los talleres que impartía el Centro Estatal de Bellas Artes. Y al principio, para no estar juntas, porque me decía, pues para que cada quien haga su carrera, vamos a decir, ella se metió al de creación literaria y yo estaba en el de periodismo. Me acuerdo, lo impartía Gerardo Landa. Él había estudiado filosofía y letras, filosofía en la UNAM y trabajaba en el Yucatán. Supongo que se regresó a Ciudad de México porque luego le perdí la pista. Pero el caso es que fueron disminuyendo y cuando ya solo quedé yo en ese taller, y me pasaron al de creación que tenía un poquito más de gente y ya quedamos juntas mi mamá y yo otra vez. Y entonces ahí empiezan tus estudios sobre la literatura. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de que pasemos a tu doctorado y a tu facultad fue antropóloga, ¿no? Pero esta época de tu formación literaria es la que me interesa muchísimo. ¿Cuándo entras tú al Centro Yucateco de Escritores? ¿Cuándo empiezan a hacer el juglar? ¿Qué tantas cosas has hecho tú por el rescate cultural del juglar? Y sobre todo, si alguna vez tuviste premios con Navegaciones Sur, porque también eres parte de Navegaciones Sur. ¿Me puedes hablar un poco de eso, de lo que te acuerdes? Claro que sí. Bueno, yo entro, bueno, algo muy importante que es, creo yo, el antecedente del Centro Yucateco de Escritores es el diplomado en creación literaria que da la Sociedad General de Escritores de México y el Instituto de Cultura de Yucatán, que dan un diplomado que se dio en otras regiones del país y aquí se da de septiembre a diciembre de 1989. Era un diplomado que duraba 4 horas diarias, de lunes a viernes. Y eran 2 horas las impartía un profesor local y 2 horas un profesor que venía de Ciudad de México, generalmente de la Sociedad General de Escritores, de la SOGEM. Y bueno, allá, no sé si estoy bien, yo tengo idea que de allá nos conocimos, Melba. Allá conocí a mucha gente, o tal vez ya nos conocíamos un poco antes. Yo en el 86 es cuando empiezo a participar en talleres. El primero fue el Instituto de Cultura, bueno, el Centro Estatal de Bellas Artes, y luego me metí al de la UADY, donde también había muchos integrantes, bueno, de los que fueron luego integrantes del Centro Yucateco. Cuando el taller lo coordinaba Joaquín Bestar, y muchos que más tarde fueron miembros del Centro Yucateco participaban en ese taller. Y yo recuerdo que ahí estaban en el diplomado, pues estabas tú, Lope Ávila, Brenda Alcocer, que es mi mamá, también lo tomó, Beatriz Rodríguez, mucha gente que luego no volví a ver. Elvia, por ejemplo. Elvia estaba allá, sí, cierto. Elvia Rodríguez. Elvia Rodríguez. Y era un grupo numeroso. Sí, sí, sí. Y luego de eso resulta que la gente se entusiasma y hace una asociación civil a la cual nombran Centro Yucateco de Escritores, y es ahí donde tú intervienes para ser parte del juglar y para ser parte de la revista Navegaciones, sí, que no son poca cosa por la cantidad de años que se publicaron. Sí. Sí, recuerdo que quizá el motor de esas 2 publicaciones es el poeta Jorge Lara Rivera, pero nos congregó a mucha gente muy entusiasta que colaborábamos con él, mandando nuestros textos, ayudándolo a formar. Luego hubo un tiempo que se rotaba la formación del juglar, yéndolo a buscar. El juglar, bueno, para los que nos escuchan, era un suplemento del Diario del Sureste. El Diario del Sureste, a lo mejor las personas más jóvenes no ubican, era un diario que sacaba el gobierno del estado y que los jueves tenía un suplemento literario.
y que incluía de géneros de todo, incluso reseñas de cine, pero incluía muchos poemas, narraciones, y algo interesante es que estábamos también muy vinculados a los artistas plásticos que siempre colaboraron y nos dieron su obra para acompañar nuestros textos, para ilustrar nuestros textos. Y claro, muchas portadas las abrieron pinturas o reproducciones de pinturas de estos artistas, ¿no? Yo recuerdo a Claudia Ávila, Alfredo Lugo, Jorge Méndez Arceo, ¿no? Armantina Alegría. O sea, y bueno, seguramente estoy dejando fuera a muchísima... Porque estuvo 10 años saliendo semana a semana ese suplemento cultural. Sí. Por desgracia, bueno, cuando viene... se atribuye, no sabemos bien a bien si así fue, pero la explicación oficial de por qué desaparece el Diario del Sureste y con él el Juglar es por el ciclón del 2002, por el Isidoro, que se echan a perder las máquinas donde se imprimía el Diario del Sureste y desaparece. Una desgracia, pienso yo, porque sí era un espacio muy importante. Otro espacio más o menos... paralelo, en 1993 empieza la revista Navegaciones Sur, también liderada por Jorge Lara, pero que también congregó. Muchos éramos los mismos, pero había otros, había algunos que solo estaban en una o en otra. Pero de 1993 a 2009 circuló la revista Navegaciones Sur, que como bien dice Mela, no es poca cosa, o sea, fueron bastantes años. Y también colectó a muchos artistas, no solo yucatecos, al final recibíamos de otras partes del país y a veces también de autores extranjeros que mandaban su obra. La revista era impresa. Tuvimos un número electrónico, fuimos, eso dato de Raúl Ferreira, que es investigador también, dice que fue la primera revista que se publica en línea en Yucatán, es Navegaciones Sur, uno de sus números, ahorita no recuerdo exactamente cuál, pero fue algo así como en el año 2004, creo, salió en digital. Pues, o sea, hicimos muchas cosas, digamos, en las que fuimos pioneros, ¿no? Y bueno, repartíamos, bueno, la revista se ponía a consignación, el suplemento en cambio era gratuito. Otra colaboración que hacíamos es ir a buscar los suplementos, distribuirlos. Me acuerdo, los poníamos en Dulcería Colón, los poníamos en centro editorial, en las librerías de Dante, en diferentes tiendas. Yo llevé alguna vez a librería Burrell para que la gente pudiera agarrar, tomar uno y enterarse qué estábamos escribiendo los autores yucatecos o qué estaban pintando los plásticos yucatecos. Y eso fue tan importante, tan importante en nuestro estado, que muchos investigadores han hecho trabajos sobre Navegaciones Sur, porque resulta que en la revista y en el Juglar, en el suplemento cultural, se publicó gente extranjera, se publicó casi 200 personas extranjeras y también se publicó como a 800 escritores en México, de México y Latinoamérica, o sea que era una recopilación importante y un trabajo que sigue siendo importante, que va a dar para muchas investigaciones en adelante. Entonces, Cristina, tú te gradúas, sigues escribiendo, publicas libros, perteneces a varios grupos literarios. ¿Podrías contarme algo acerca de estos grupos literarios? Bueno, el primer grupo al que yo pertenezco es al Centro Yucateco de Escritores, justamente colaboré, como bien has mencionado, en el Juglar, en la revista Navegaciones Sur, en la primera antología que hace el Centro Yucateco de Escritores, que es Entre el Silencio y la Ira, que la coordina Jorge Lara Rivera, y tiene a bien incluir algunos textos míos también. Mucho tiempo solo estuve en el Centro Yucateco, éramos muy activos,
me acuerdo que en el 93 coordinamos un encuentro de poesía, todos como Centro Yucateco, el primer encuentro de poesía del sur, donde vinieron, bueno, venía gente, perdón, los asistentes éramos de estados del sur, pero venían ponentes de Ciudad de México y de otros estados, y luego en el 94 se hizo el primer encuentro de narrativa, y luego tuvimos vínculos con la Casa Internacional del Escritor de Bacalar, nos invitaban a encuentros, íbamos autores del Centro Yucateco. Yo creo que la Casa Internacional del Escritor en Bacalar tiene muchos recuerdos para muchos de nosotros, los escritores de Yucatán. Bueno, no solo de Yucatán, ¿no? De muchas partes del país, pero ahorita que estamos hablando de la literatura yucateca, la Casa Internacional del Escritor fue importante como espacio, ¿no? De encuentro y de conocer a lo que estaban haciendo nuestros colegas campechanos, nuestros colegas quintanarroenses. Ahí sí hicimos muchos vínculos. Más adelante, bueno, yo de 1989 a 1993 me meto a estudiar a la Facultad de Ciencias Antropológicas. Cuando eso, las carreras llevaban un tronco común y luego 2 años de especialización. Entonces, yo estudié la licenciatura en Ciencias Antropológicas en la especialidad de Lingüística y Literatura. Ahí conozco, bueno, ya conocía de antes, pero de ahí me relaciono más con Saulo de Rode, un poeta yucateco que también egresó de la misma especialización que yo. Y ahí, bueno, yo siento que eso también fue muy importante para mi formación. Ahí tuvimos una visión muy latinoamericanista, ¿no? Ahí estudié con cierta profundidad la literatura latinoamericana. En nuestra región, por desgracia, no había, hasta hace relativamente poco, no había posgrados en literatura. Yo de maestría sí tuve que estudiar una maestría en ciencias antropológicas, aunque yo la vinculo siempre a los estudios literarios. Yo estudié la literatura en lengua maya y la identidad, porque ciertamente para editar siempre, hasta ahora, hoy día, editar es un reto, ¿no? Pues yo felicito tu esfuerzo, Melba, de dirigir Gracias. la editorial El Gato Bajo la Lluvia, porque es una cosa titánica de trabajo y de esfuerzo y de inversión económica. Y hasta hace poco, pues, no había posgrados en literatura aquí en nuestra región. Pero a mí me interesó el movimiento en lengua maya porque yo decía, sí, para nosotros que escribimos en español es un esfuerzo muy grande y es una dificultad poder publicar y dar a conocer nuestras obras. No sé, sentí como un deber de apoyar o de ser aliados del movimiento literario en lengua maya, porque ellos tienen una doble discriminación, ¿no? El arte que de por sí a poca gente le interesa, y luego, pues que existe en nuestro estado, en nuestro país, digamos en nuestro continente, todavía hasta hoy, cada vez ya menos, pero todavía hasta hoy hay una discriminación contra las lenguas originarias, entre ellas contra la lengua maya. Entonces, pues yo, por una cosa un poco fortuita que también tiene que ver cómo esta solidaridad entre escritores, que a raíz del curso que tomamos en la SOGEM, uno de los asignaturas que nos dieron fue guionismo, y 2 personas que nos interesaba el guionismo nos fuimos acercando a diferentes radiodifusoras, a Radio Universidad, a Radio Solidaridad, y por esos azares del destino a mí me invitan a trabajar en Radio Solidaridad. Bueno, ahora ya no se llama así, ahora se llama Viajera en el Tiempo, pero en aquel entonces es el 92.9 FM. Y en esa casualidad que yo trabajando en Radio Solidaridad, me toca cubrir un encuentro de escritores en lengua maya, y a mí me llama mucho la atención. Y yo andaba por esas fechas escogiendo mi tema de tesis, y es cuando decido, esto voy a estudiar. Entonces sí, hago mi tesis de licenciatura en eso, pero yo recopilé un montón de información que no pude ocupar en mi tesis de licenciatura. Y cuando hago la maestría, ahí el estudio, ¿no? La identidad,
las políticas culturales y el movimiento literario. Que, bueno, en buena medida, sobre todo muy al inicio, el movimiento se articulaba mucho en torno a la identidad. Ahorita, afortunadamente, ya se ha diversificado. Sí hablan de, bueno, yo creo que todos los que escribimos pues andamos buscando nuestra identidad, ¿no? Y tocamos eso, pero ya tocan también muchos otros temas, ¿no? El amor, el desamor, el desarraigo, la soledad, bueno, todo lo que toca la literatura en general, ¿no? Pero a mí me parece importante cómo ellos pues afrontan esa doble discriminación. Y luego ahora, bueno, una cosa tengo sí que decir, en aquellos tiempos, mucha gente muy querida nuestra, que yo sigo queriendo, pero que tengamos en esta deconstrucción y en este ir conociendo cosas, no lo sé, a riesgo de herir alguna susceptibilidad de algún amigo muy querido, pero tenemos que decir que era un poco sexista el canon literario, ¿no? Yo algún tiempo sí asimilé o tuve la idea que para escribir había que escribir los temas que le interesaban a los hombres, ¿no? Si escribías los temas que a uno le interesaban, era como que un poquito mal visto, hasta que años después, y uno va leyendo y uno va dándose cuenta también de cómo, o sea, de cómo es la vida, ¿no? Te das cuenta que no es que, porque se hablaba, es que esa mujer escribe de cosas de mujeres, hasta que, y uno se pone a leer a los filósofos y Jean-Paul Sartre en su libro ¿Qué es la literatura? Explica, el escritor le habla a sus hermanos de raza o de clase, dice él. Entonces yo me quedé pensando, bueno, o de género, o sea, las escritoras tenemos que hablar a las mujeres, o sea, es como que, y uno se va dando cuenta, lo que pasa es que la mayoría de los coordinadores de talleres pues eran hombres, ¿no? Y hablar de lo sentimental o de lo que a nosotras nos interesaba, a ellos les parecía de mal gusto. Pero o cursi. O cursi, ajá. Cursi, sí, Sí. casero. Literatura Ajá. casera. Sí, en los años 90, aún habiendo ya mujeres consagradas en la literatura como Patricia Medina, que hizo un gran trabajo, la maestra Patricia Medina, que gracias a Dios todavía vive. Entonces, esta maestra funda una asociación nacional de coordinadores de talleres literarios y fue y sigue siendo un trabajo fantástico. Entonces, definitivamente, ella aboga mucho por la literatura de la mujer, como mujer triunfadora, como mujer ganadora de muchos premios, y y efectivamente decían que era literatura casera, y eso lo recuerdo muy bien porque Brenda Alcocer Martínez y yo éramos catalogadas también como escritoras caseras. Sin embargo, al paso de los años, al análisis de la obra de Brenda Alcocer, se nota que ella era una filósofa, que realmente tenía vocación filosófica, ¿verdad? Y que transmitía ideas no solo para las mujeres, sino para todo público, y eso es muy importante. Bueno, Cristi, por fin llegas al doctorado, ¿sí? Lo haces en España, bueno, lo haces parte aquí en Yucatán y presentas tu trabajo, tu licenciatura, tu tesis o algo así, no sé cómo se llame, en España. Sí, bueno, efectivamente, yo la fase escolarizada nos la dan acá. Ahí siempre tengo que decir, yo siempre he sido cobijada por mis amigos escritores. El doctorado se ofrece en la Universidad Modelo, que es una universidad privada, ¿no? En aquel entonces mis condiciones de trabajo eran otras. Yo estaba siempre en la UADY, pero cuando eso no tenía base, estaba en el escalafón más bajito, ¿no? Era profesor asociado A, y ahí te congelabas y 10 años yo gané lo mismo, ¿no? Y cuando me dicen cuánto cuesta la colegiatura, pues ni manera, ¿no? Y ahí sí tengo que decir, yo le llamo mi padre literario, a Jorge Lara, que él es quien aboga por mí, y también gracias a Oscar Sauri, que en ese momento era el director de literatura del Instituto de Cultura, cuando eso, me propone para que me beca el instituto
cultura para estudiar. Ellos le pagan a la modelo mi colegiatura y yo puedo hacer la fase escolarizada, pero yo me tuve que ir 2 veces a Sevilla, que es la Universidad de Sevilla, es la que da el título. Primero para presentar mi diploma de estudios avanzados, que es un examen donde uno hace una tesina. Yo en esa tesina estudio tanto, hago un catálogo de publicaciones, de textos. Yo le llamo la formación discursiva mestiza letrada, que somos la de nosotros, es donde estamos nosotros. Yo me asumo como mestiza letrada y yo asumo, algunos de mis amigos lo aceptan, otros se molestan, que por ejemplo, la obra de Melba, la obra de Brenda, la obra de Jorge Lara, son parte de la formación discursiva mestizo letrada. O sea, nosotros somos gente que descendemos, o sea, tenemos ancestros mayas, pero también tenemos ancestros españoles, somos mestizos. Los mestizos al principio nadie nos quería porque no somos ni de aquí ni de allá. Ni somos los mayas. Hasta que nosotros decimos somos mestizos, ya mucha honra. Así es. Y así es. Defendemos nuestra obra. Y luego, eso en el 2010, a fines del 2010, es cuando presento la tesina, que yo alguna vez tuve idea de publicarla, no se ha dado esa circunstancia, y luego preparo la tesis donde en la tesis hago una historia de la literatura yucateca, desde los tiempos, o sea, para trazar la línea justamente como desde los tiempos antes de la llegada de los españoles, cómo se daba aquí la literatura, cómo se da con la llegada de los españoles, y me centro justamente en la literatura mestiza letrada, que ahí tuve que romper. Yo mucho tiempo no estudiaba nuestra literatura porque, bueno, es otro prejuicio que a uno le forma. Durante la primaria, la secundaria, hasta la prepa, te venden la idea de que la ciencia, lo objetivo es lo mejor. Entonces yo decía, ¿cómo voy a estudiar mi obra o la obra de mi madre o la obra de mi tío o la obra de mis amigos? No, estudias otra literatura. ¿Qué pasa? Que en el ínterin te haces amigo de esas personas cuya literatura estás estudiando. Yo tengo muchos de los escritores mayas, los considero ahora mis amigos y ellos creo que también a mí, pues por la cercanía. Y yo siempre vivía frustrada y triste porque los que hacían, por ejemplo, si uno estudia la enciclopedia literaria de Esquivel Prem, no hay mayas, no hay mestizos, todo es muy castizo. Y si uno estudia con todo respeto, yo sé que mucha gente lo quiere, yo lo conozco y tengo buena relación con él, pero con todo respeto, a mí la visión de la historia que hace, por ejemplo, Rubén Reyes Ramírez, él también su tesis de maestría habla de la literatura yucateca, me hace muy castiza también. Y yo decía, ¿por qué nadie habla de mis amigos y de mí? Hasta que yo entro en contacto con el doctor Enrique Bayón Aguirre, que es un teórico que estudia la literatura peruana, y dice, cada formación discursiva tiene que tener sus teóricos. O si tú eres mestiza y quieres que alguien estudie la literatura mestiza, pues siéntate y estudia la literatura mestiza. Así es. Eso fue lo que hice en mi tesis de doctorado, ¿no? Pues yo estoy feliz de que lo hayas hecho porque los mestizos existimos y aquí estamos. Y Cristi, esos fueron grandes logros. Ahora vamos a presentarle con el fondo de voz de Nieves, que está ladrando. Entonces vamos a presentarle parte de tu obra a nuestro auditorio esta mañana. ¿Qué texto nos puedes compartir tuyo? ¿Alguno que te gustaría compartir? Siempre me meten problemas a los escritores cuando pido que nos lean parte de su obra. Pues me gustaría leerles una pequeña minificción que se llama Y el nuestro. Sí, adelante. Y el nuestro, meto las manos a mi bolsa y descubro que falta. La abro, miro dentro. Los lápices, la agenda, los talones de pago, las monedas. La vacío por completo y me convenzo. No es. Destiendo la cama, reviso bajo la colcha, el interior de las almohadas y sobre el piso del cuarto. Busco en el refrigerador, pongo en orden los trastes, nada hallo. Tampoco en las repisas de la sala ni en la vitrina del comedor. Trato de recordar,
Imposible saber cuándo lo vi. Te llamo. Creo que perdí el tiempo. Por favor, ayúdame a encontrarlo. Ahora no. Gozo el mío. Apenas di con él. Gracias. Ah, mira, qué breve y qué profundo, porque estás buscando algo, ¿verdad? Que resulta que lo tienes perdido y es algo vital, el tiempo. Qué bonito texto, Cristi. Te agradezco mucho el que hayas estado en el programa, en esta entrevista de Café con Piquete. Ahora te conocemos más como persona, más como estudiante, más como hija, más como amiga. Y ya nos leíste un texto tuyo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues yo quisiera agregar que, bueno, los otros grupos a los que he pertenecido y a los que pertenezco. Pertenecí hasta hace poco al grupo, al colectivo Atorrantes. El último trabajo debe estar por salir, el último trabajo que yo voy a tener con ellos está en el libro Revelaciones, donde vienen un poco de cuentos míos. Y pues pertenezco al taller Café con Piquete, donde he publicado 2 libros y he estado en 2 antologías. Y para mí es un honor pertenecer al taller Café con Piquete, donde los ejercicios, eso sí, quiero reconocer ahorita, no solo porque ella esté, siempre yo lo digo a varios amigos, les he comentado, ¿no? Los ejercicios que nos pones de creatividad a mí me han ayudado mucho en etapas de bloqueo creativo. Gracias el año pasado para estas fechas, me acuerdo cuando, creo que por la pandemia y el estrés y el temor al virus, yo tuve un serio problema de bloqueo y gracias a los ejercicios que hacíamos en los talleres virtuales, Melba, por lo menos creo que hay 2 cuentos míos que han resultado, si no es que más, de ese trabajo virtual que hemos hecho. Para mí ha sido pues un honor estar en el grupo. Pues muchas gracias a todos los compañeros. Reconocemos tu esfuerzo, el tiempo que le dedicas. Yo no sé de dónde sacas tanto tiempo para hacer tantas cosas, pero las logras y eso es lo importante. Y estás aquí precisamente para reconocer tu vida y tu obra. Muchas gracias, doctora Cristina Leirán Alcocer. Un placer siempre platicar contigo. Muchísimas gracias, Melba, maestra Melba, que hemos aprendido mucho de ti. Un abrazo muy grande. Abrazos, nos vemos hasta la siguiente entrevista.